Tu día en fin de semana. La información en tus oídos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos un dato que a mí en lo personal sí me sorprendió un poquito y antes de revelarles de qué se trata, les pregunto, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por un chaleco utilizado por una superviviente del Titanic? ¿Darío? Ay, no sé, yo no soy muy fan de... O sea, me gusta la peli, pero que yo quisiera un objeto de naufragio, yo creo que no. Tal vez me emocionaría más por un prop que tocó Leonardo DiCaprio. Sí, yo tampoco. Sí, no, como que en general ese tipo de cositas, pues que las pongan en un museo por mí y ya pago mis 100 pesitos para verlo. Bueno, es que la verdad es que yo no entendería, o sea, de que por qué comprarías algo así, ¿no? O sea, siento que tal vez es porque no tienes así como que te sobra el dinero y dices, ¿qué me gasto hoy? Sí. Y pero también pienso como de, bueno, ¿y para qué o sea, lo tienes como en tu casa en una vitrina y solo lo ves tú o cuando llevas invitados dices, pásenle a ver mi chaleco del Titanic, no sé. Sí, no sé, nunca lo he entendido. Entonces yo pagaría 0. Yo también pagaría 0 pesos, pero pues hay quienes pagarían millones. Wow. Y si quieren saber cuánto pagó un estadounidense por él, quédense al final de este episodio. Yo soy Cintia García. Y yo soy Darío Soto. Hoy es domingo 19 de abril del 2026 y esta es la información del día. Nación. En 6 años, Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, creó 6 empresas con giros tan distintos como el envío y transferencia de dinero, los agronegocios, la extracción y exportación de material de construcción y cuarzo, y la distribución de hidrocarburos. El 26 de marzo pasado, El Universal dio a conocer que Gutiérrez Müller fundó las firmas Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar. Entre sus socios se hallan funcionarios expertos antilavado de dinero y los nombres de 2 personas acusadas de blanqueo de capitales en Estados Unidos. En un atípico comunicado conjunto, la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera afirmaron que en unos cuantos días y en fin de semana realizaron un análisis de las empresas del cuñado del expresidente y no hallaron nada irregular. El cuñado de López Obrador también inició 2 firmas para comercializar cuarzo en conjunto con Antonio Morales Díaz, ahora alcalde de Tapalpa, Jalisco, donde se escondía y fue muerto Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Las empresas se llaman Quartz Team International México y Quartz Stone. Concluida la administración de su cuñado, López Obrador, Rodrigo Gutiérrez Müller registró una nueva empresa. En septiembre pasado solicitó el registro de Keter Energy, una firma dedicada a la adquisición, compra, venta, importación, exportación, comisión, distribución, comercialización, almacenamiento y transportación de toda clase de hidrocarburos y residuos derivados en México y el extranjero. En julio de 2020, Gutiérrez Müller, junto con 14 socios más, constituyeron la empresa Conectividad Logística Internacional Portuaria Colomo Campos. Se dedicaría a exportar y distribuir toda clase de mercancías, en especial aquellas relacionadas con la exportación ganadera, agrícola, pecuaria o forestal. No se encontraron registros públicos de que alguna de las empresas de esta red haya obtenido contratos con gobiernos. La estructura alrededor del cuñado sumó 3 empresas más, dedicadas a las transferencias de dinero y a los negocios de todo tipo, prácticamente con los mismos socios con los que Gutiérrez Müller había iniciado los emprendimientos del bienestar. Se registró Mexus Payment, SADCB. La erigieron con el objetivo de ofrecer servicios de apoyo a los negocios relacionados con el ramo de la tecnología. Los socios de constitución de Mexus Payment fueron Efrén Calderón González, Antonio Ayala Ayub, Héctor de la Paz Cázares, Brian Ronald Cleland y Carlos Alberto Grijalva. Estos últimos acusados de lavado de dinero en Estados Unidos. Además, en junio del 2022, Efrén Calderón González y Antonio Ayala Ayub constituyeron en Arizona la empresa Transfiriendo el Bienestar LLC, dedicada a las transferencias de dinero. En septiembre de 2022, el grupo registró Transferencias del Bienestar SADCB. Se dedicaría a la compra y venta de divisas mediante transferencias de fondos. En la sociedad aparecen Efrén Calderón González, Antonio Ayala Ayub, Alejandro Medina Custodio, José Luis López Valera y José Luis Cuellar Miramontes. Gutiérrez Müller, Cleland y Grijalva no fueron registrados en esta compañía. Luego
luego de sufrir un derrame cerebral en su domicilio de la Ciudad de México, donde se encontraba en prisión domiciliaria por el caso Ayotzinapa. Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República, fue hospitalizado. De acuerdo con fuentes federales, el hidalguense se reporta como delicado. Indicaron que desde hace unos días fue trasladado al Hospital Ángeles, en el sur de la capital del país, para recibir atención médica inmediata y su pronóstico es reservado. El ex procurador, trasladado al hospital bajo custodia de elementos de la Guardia Nacional, que están a cargo de su vigilancia, se le han practicado estudios clínicos y neurológicos para determinar la afectación por el derrame cerebral que sufrió. Murillo Caram fue detenido en agosto del 2022 por agentes de la Fiscalía General de la República por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa, y fue recluido en el Reclusorio Norte en la Ciudad de México. Debido a su deteriorado estado de salud, ya preso, fue llevado en varias ocasiones a la Torre Médica de Tepepan y una al Instituto Nacional de Cardiología para recibir atención médica por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral. Su defensa solicitó en varias ocasiones que se le cambiara la prisión debido a su avanzada edad y su deteriorado estado de salud. Fue en 2024 cuando un tribunal colegiado concedió a Murillo Caram llevar su proceso penal en prisión domiciliaria, por lo que fue trasladado a su casa ubicada en Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Desde entonces se mantenía en su domicilio hasta que recientemente fue hospitalizado de nueva cuenta. La Fiscalía General de la República solicitó una condena de 82 años de prisión en su contra. El ex jefe de la extinta Procuraduría enfrenta un segundo proceso penal por el delito de tortura en contra de Felipe Rodríguez Salgado, el Cepillo, señalado por la entonces Procuraduría General de la República como sicario de Guerreros Unidos, a quien se le responsabilizó de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Economía. Cargar diésel, el principal combustible de transporte de carga y pasaje en el país, nunca fue tan caro como ahora. Al presentar los 100 compromisos de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prometió apoyar la economía popular como su antecesor. Sin embargo, el precio del diésel acumula un alza de 22.5% del 1 de octubre de 2024 al 31 de marzo de este año, mientras que la inflación nacional ha sido de 7% durante el mismo periodo. Es decir, el combustible se ha encarecido 3 veces más en el último año y medio, indican los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Petrointelligence dio a conocer que ayer por la mañana el precio promedio del diésel fue de 28.49 pesos por litro, un incremento de 11.2% o 2.86 pesos desde que arrancó este gobierno. El director de la agencia, Alejandro Montúfar, explicó que fluctuaciones por conflictos geopolíticos, incertidumbres económicas y eventos globales como la guerra en Medio Oriente impactan en los precios del petróleo y, como consecuencia, en las cotizaciones internacionales del diésel. Los gravámenes son clave, dado que el impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS, aporta 26% del precio del diésel y el impuesto al valor agregado, IVA, 16%. El economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada, expuso que el diésel impacta más en la inflación que las gasolinas debido a su repercusión en el costo de transporte y la logística de las empresas. A través de un comunicado conjunto, las Secretarías de Energía, Defensa y Hacienda dieron a conocer el viernes que el gobierno acordó con gasolineros de manera voluntaria y temporal disminuir el tope al precio del diésel de 28.28 a 28 pesos. La Secretaría de Hacienda también informó el viernes que redujo el subsidio fiscal para los consumidores de diésel por segunda semana consecutiva. El martes, el Fondo Monetario Internacional presentó sus nuevas perspectivas económicas, cuyo escenario base asume un conflicto en Medio Oriente de corto plazo en el que los petroprecios se van a normalizar durante la segunda mitad del 2026. Metrópoli. La defensa de Juan Jesús N., el joven detenido ayer por la noche acusado del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Saldívar, dijo que va a solicitar duplicidad del término constitucional para poder presentar videos como datos de prueba en la audiencia inicial por el feminicidio. Entrevistado previo a la audiencia en los juzgados de la colonia Doctores, el abogado Julián Ortega adelantó que cuenta con videos en los que aparece una persona que ingresó al edificio donde fue encontrado el cuerpo de Edith en compañía de una mujer a quien le realiza tocamientos, y que de acuerdo al detenido habrían entrado diversas mujeres en varias ocasiones. De acuerdo con el abogado del detenido, dicho video fue proporcionado por el joven. Juan Jesús, de 21 años, es originario del municipio de Los Reyes La Paz en el Estado de México. Llevaba trabajando como
como vigilante del edificio 3 meses, aseguró su familia. Fue aprendido la noche del viernes por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, señalado por el feminicidio de Edith Guadalupe. El abogado aseguró que su cliente habría sido golpeado durante su detención. Voy a pedir un receso de 15 minutos a efecto de que pueda comunicar, ya que también encontramos que tiene signos de que fue golpeado. Entonces voy a hablar con él a efectos de si no poder meter un protocolo por tortura, dijo. Los padres del detenido afirman que su hijo es inocente y que por eso volvió a trabajar al inmueble luego de las primeras investigaciones por parte de la fiscalía. Queremos justicia tanto para Edith Guadalupe como para mi hijo, porque yo como madre, ¿cómo mi hijo va a hacer un delito así y volver a regresar? No, o sea, es ilógico, dijo la mamá del detenido. Estados. La volcadura de una pipa cisterna que transportaba amoníaco provocó la movilización de autoridades de los 3 niveles de gobierno la mañana del sábado en la carretera Guaymas-Hermosillo, con un saldo de 27 personas intoxicadas, informaron autoridades municipales. La alcaldesa de Guaymas, Carla Córdoba González, detalló que los afectados fueron trasladados a distintas instituciones de salud, donde se reportan fuera de peligro. El conductor de la pipa permanece bajo observación médica, mientras que otra persona fue llevada al Hospital General de Zona número 2 del IMSS en Hermosillo, donde su estado se reporta estable. El accidente ocurrió durante las primeras horas del día y generó una nube tóxica que obligó a activar protocolos de emergencia en la zona. En este contexto, el operador de un autobús de pasajeros de la línea Tufesa trasladó a usuarios a un hospital del IMSS en Guaymas, luego de que la unidad atravesara el área afectada por el químico, para que recibieran atención médica preventiva. En el lugar trabajaron elementos de protección civil, bomberos, corporaciones policiales, así como personal de la Marina, la Defensa Nacional y la Cruz Roja. Las maniobras para el retiro de la unidad siniestrada se prolongaron varias horas, ya que se requirió de equipo especializado por parte de la empresa propietaria. Por 670,000 libras o aproximadamente 15,690,944 pesos se vendió en una subasta el chaleco salvavidas de una superviviente del transatlántico Titanic, cifra que incluye la comisión del comprador, según informó a EFE una portavoz de la casa de pujas. El precio de salida del chaleco era de 350,000 libras, es decir, como 8,196,762 pesos, y se vendió en una puja que tuvo lugar en la casa Henry Aldrich & Son del condado de Wiltshire en el sureste de Inglaterra. Se trata del único chaleco salvavidas de una sobreviviente del Titanic, utilizado por la pasajera de primera clase Laura Mabel Francatelli cuando subió a bordo del bote salvavidas número 1. Del comprador únicamente se sabe que es de origen estadounidense, que pujó por teléfono pero cuya identidad no ha sido facilitada. No se esperaba que este objeto tuviera un gran interés entre los coleccionistas. La prenda consta de 12 bolsillos de lona rellenos de corcho y está autografiada por otros 8 supervivientes del bote, incluida la propia Francatelli. Antes de ser subastado, el chaleco estuvo en manos de la familia de la sobreviviente y posteriormente fue adquirido por un coleccionista privado hace 20 años y expuesto en museos de Estados Unidos y Europa. Ahora sí, vámonos con nuestra sección favorita, los comentarios. Dukele7904 nos dice: todas las obras de este régimen explotan literalmente. Qué espantosa la fuga de petróleo de Pemex que está matando a los delfines, ballenas, peces y tortugas en el Golfo de México. Unas muertes con mucho sufrimiento y de sus bebés, pues en esta época los tienen en el Golfo y los morenos niegue y niegue las fugas y ya están habiendo cuestionamientos a nivel internacional. Es realmente una situación horrorizante la que vive México. Julio Galván 2951 nos dice: Claudilla la ambientalista ocultando y negando todo como siempre. Cárcel a estos irresponsables. Los chairos bien felices con Los Ángeles Azules. García Luna diría la mentirosa corrupta. Por hoy son todos los comentarios. Esperamos hayan tenido un excelente fin de semana. Agradecemos a Arturo Arredondo por la magnífica postproducción de este episodio. Ahora sí, ya estás informado. Pero no olvides seguir todas las redes sociales del Universal para estar actualizado. Comparte este podcast. Y mañana sigue informado en tu día con El Universal. Tu día en fin de semana. La información en tus oídos. En tus oídos.